60, 70, 80. En Bolivia, más que todo, es desde el 80, 90, 2000. En esa medida, claro, tenemos que tomar en cuenta lo de esa situación. Ya, adelante, adelante. Entonces, vamos a ver que la periodontia e implantes están íntimamente relacionados. Ciertamente los implantes dentales, ya desde la década de los 60, Brennemark lo introdujo. Y realmente el hallazgo que fue circunstancial de la osseointegración le permitió darse cuenta que se podía el titanio óseo integrar en los huesos, en nuestro campo dental, en los huesos maxilares. En esa medida se ha visto que esta osseointegración es esa conexión firme, estable, duradera, que permite que el implante, cuando ya está sometido a cargas funcionales, pueda realmente desenvolverse adecuadamente. Entonces, el éxito de toda esta conexión, de esta interfase hueso-implante, va a depender de varios factores, tanto biológicos, sistémicos del paciente, y obviamente de las características del implante y el tipo de baño que tenga su superficie implantológica. En esa medida se ha visto que el éxito va rondando y es bastante alto, por encima del 95%. Entonces, ya el manejo clínico de los implantes dentales reúne cierto tipo de requisitos. Por un lado, todo implante es estéril, está hecho de titanio, puede ser propiamente el titanio tipo 4, tipo 5, dependiendo, o sea, el titanio es biocompatible y debe ser insertado con una técnica quirúrgica atraumática. No se debe producir calor, no se debe quemar el tejido óseo, porque este sobrecalentamiento evita que se produzca la osseointegración. Entonces, de inicio, una vez colocado el implante, debe tener ya la estabilidad inicial desde un principio. Y obviamente, cuando no debe estar en carga, o sea, no se debe rehabilitar inmediatamente, en la mandíbula 4 meses, en la maxila 6 meses. Ahora, hoy por hoy hay técnicas muy modernas que es bueno que las sepan, pero realmente la carga inmediata está todavía entre comillas, ¿no? En muchos de los casos puede ir bastante bien, pero en otros, lastimosamente, pues no va de esa forma. Ya Brennemark, como les había mencionado, estaba investigando, porque él es médico, entonces estaba investigando en una tibia de conejo y demás, y circunstancialmente ya no pudo sacar el titanio de esta tibia. Entonces, él realmente es el padre de la osseointegración y se dio cuenta que existía una unión íntima entre ese tejido óseo vivo y ordenado y la superficie del implante sometido a carga funcional. Ya Lichtenau y Espósito aumentaron sobre esta definición, esta situación conceptual, que es la ausencia de dolor y la movilidad de los implantes bajo carga funcional. En esa medida, nosotros vamos a ver que dentro de un campo simple, las partes del implante van a constar del módulo de la cresta, del cuerpo del mismo y del ápice. Es como a un modo de remedio de una pieza dentaria, ¿no es cierto? Pero ya en fases subsecuentes, de principio, en el primer momento tenemos un tornillo de cobertura de la primera etapa para evitar que se invagine tejido epitelial, el detritus alimenticio y todo ello, pese a que uno lo sutura perfectamente, pero puede las suturas ceder. Más adelante, ya en unas próximas sesiones, por decir, al 4.º mes en la mandíbula, se coloca el pilar de cicatrización. Entonces, eso en el lugar del tornillo que se puso al principio.
merced a este pilar se forma el pilar de emergencia. Entonces, esa es la situación. Ahora, nosotros vamos a ir viendo que el implante ciertamente no es simple. Entonces, porque hay una variedad increíble de tipos de implante. Ya cuando Brenneman en los 60, 70, 80 y mismo comienzos de los 90, estaba en boga la conexión externa, pero tenía un gap, tenía un espacio, tenía ciertas fallas, porque en realidad tenía que ser tan perfecta la superestructura que no lo lograba porque la rosca era externa. Entonces, de alguna manera, había situaciones que ameritaban tener una transición. Y ahí que a partir de los 90, los 2000 y toda la situación de estos últimos años, sobre todo los 90, ya se pensó en la conexión interna. El gap, o sea, todo el espacio geométrico entre la superestructura y el implante como tal, ya no tenía un espacio muy grande, ya era más tolerable, era mucho mejor. Pero llegó los momentos de los, porque tenemos que explicar que en este hexágono externo de la época de Brenneman había ciertas situaciones geométricas que permitían que en la interfase de unión hubiera ese espacio. Gap quiere decir espacio. Entonces, este inconveniente permitió que se desease mejorar el diseño del tornillo, aumentar esas dimensiones del hexágono, mejorar, por lo tanto, el apoyo de la plataforma protésica, tener una ligera conicidad, tener más ajuste y tener un torque adecuado. O sea, se deseaba mejorar todo este diseño a través de la situación de la conexión interna. Una vez que surgió la misma, se mejoraron muchos problemas y la estabilidad, unión pilar-implante, hubo un mejor sellado, pero de todas maneras había algo de intersticio bacteriano. O sea, no se podía decir que estaba todo totalmente resuelto. No se puede decir aquí no existía microgap, había, era menor que en el externo, pero existía. Entonces, de ahí en la década de los 90 en Suiza, mismo yo en esta década he vivido en Europa, he estado en España y en Francia, entonces realmente he visto nacer toda esta situación que el grupo ITI diseñó esta conexión cónica interna llamado conomorse, y pues esta constaba, como están viendo en el esquema, de un elemento cónico macho a una hembra también cónica, era como un corcho, ¿no es cierto? Y que acopladas creaban el sellado por fricción en frío. Entonces es como cuando ustedes dos losetas de vidrio colocan agua en medio de las losetas, van a ver que no se pueden desprender tan fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, algo parecido. Entonces, esa fricción en frío en las respectivas estructuras internas del implante permitían que ya el gap prácticamente sea nulo. Que la situación bacteriana de contaminación, ustedes ven, el paciente tiene que comer el resto de su vida y todo ello, pues ya no era un problema. Entonces, bajo este principio que cualquier superficie metálica cónica acoplada a otra bajo un ángulo menor de 8 grados creaba un ajuste por fricción que se cerraba mecánicamente, ¿no? En este caso tenemos 5 grados. Entonces, de alguna manera, eso para que más o menos se sitúen como esto no ha sido fácil. No es que sea como un tornillo, ajustas el tornillo y encima de la cabeza del tornillo ya tienes todo. No es así de simple, aunque parecería ser, pero no lo es. Entonces va a haber ciertos criterios de éxito de osseointegración, va a haber clínicos radiológicos histológicos. Entonces el implante, para que sea un éxito clínicamente, no se debe mover, no debe doler,
y mismo el rato que ya hemos colocado el implante, a los pocos segundos tiene un sonido metálico a la percusión, o sea, vamos comprobando, no tiene que ser hueco, porque si es hueco está mal. Entonces, luego el éxito radiológico. Ya nosotros, hoy por hoy, claro, la parte bidimensional no nos da mucha certeza. Siempre nosotros nos acogemos a la tridimensionalidad, al CONBIN, a la parte tomográfica. Entonces, en esa medida, radiológicamente, debe haber ausencia de áreas radiolúcidas, lo que antes en el cono, en el hexágono externo y algo del interno, se hablaba de este término, anótenlo, saucerización. La saucerización era la pérdida ósea vertical hasta 0.2 milímetros por año. Entonces pensaban que normalmente, biológicamente, se tenía que perder, precisamente por esos gaps que existían. Pero hoy por hoy, con los nuevos tipos de implantes que se está llevando a efecto, ya más bien recreamos hueso. Donde no hay hueso, colocamos implante, merced a cirugías regenerativas, recreamos hueso, o sea, es lo contrario de estas épocas, de la saucerización. También va a ser éxito histológico una unión íntima entre hueso e implante. En esa medida, los periodos de oseointegración es bueno que nosotros los tengamos presentes. De pronto, la etapa de la oseointegración inicial va a ser desde la colocación hasta la carga protética. La remodelación ósea desde esa carga hasta los 18 meses. La estabilización desde los 18 meses y vamos a ir controlando la neoformación, la reabsorción ósea bajo cargas funcionales. Se supone que el paciente ya está trabajando. Mismo en el 81 había factores que afectaban la oseointegración. Hay cualquier cantidad de diseños de implantes, porque tomen en cuenta que siguen principios y corrientes y escuelas. Entonces, de un implante, de una firma, por decir de ITI, tiene varias otras firmas copias y en realidad es infinita la situación, entonces la cantidad. Entonces va a depender del material del implante, sobre todo titanio 4 y titanio 5. La calidad superficial del implante. Hay con grabado ácido, hay con arenamiento, hay lisos, hay con cerámica, hay de todo. Entonces, luego va a depender del diseño macroscópico y dimensional del implante, en la medida que unos son cónicos, otros son cilíndricos, otros de todo ello. El estado del hueso receptor, obviamente, tiene mucha importancia la calidad y cantidad ósea del paciente. En la medida que tenga más de todo ello, pues el implante va a ser un éxito. La técnica quirúrgica, hay corrientes que es con irrigación, sin irrigación, pero hoy por hoy lo que más está en boga es bajar las revoluciones por segundo. Entonces, de alguna manera, los fisiodispensers están ya calibrados en el momento de la colocación del implante, que ya el lecho ya está preparado con las diferentes fresas y demás. Entonces uno ya directamente baja el torque a menos 5 newtons por segundo, y antes se usaba 50, 80, 150. Entonces ahora, en la medida que bajamos a lo mínimo, obviamente esos fisiodispensers son sumamente modernos. No son los antiguos que no daban un torque tan bajito, ¿no es cierto? Entonces luego las condiciones de carga del implante, si es carga inmediata, si es carga diferida y demás. Entonces todo ello vamos a ir más o menos dando la debida situación. Ahora va a haber factores que afecten la oseointegración
Y obviamente todo en base a la técnica quirúrgico-traumática, la velocidad de rotación, mismo estos datos ya son demasiado altos, el filo del instrumento. En realidad para cada implante es bueno tener un set de juego de fresas de preparo. Obviamente eso sube los costos increíblemente, por eso cada implante hoy por hoy sigue siendo caro, ¿no es cierto? No ha bajado mucho el costo. Ahora, los factores que van a afectar la osseointegración va a ser el intervalo de irrigación o la irrigación constante, la temperatura de esa solución de irrigación. En muchos de los casos el suero fisiológico se saca de la nevera y todo ello, la vascularidad ósea, el biomaterial utilizado, porque se va combinando también una suerte de injertos con membranas, recreando hueso, porque hoy por hoy no se coloca implante solo donde hay hueso, sino donde el diseño protésico así lo manda. Entonces, de ahí que nosotros tenemos que tomar en cuenta que hoy por hoy las indicaciones de la implantología ha tenido una amplitud para no solo pensar en los individuales, sino también múltiples, y lo que era el principio de Brennemar. Brennemar, toda esa escuela sueca, tuvo la preocupación de los inválidos orales, personas cincuentonas, sesentonas, setentones, ochentones, europeos que querían mejorar su calidad de vida, porque las prótesis totales no resolvían esa calidad de vida. Ustedes saben que la prótesis removible tiene muchas limitaciones, porque a medida que va pasando el tiempo, uno queda sin rebordes alveolares. Entonces, la preocupación inicial de Brennemar ha sido precisamente los inválidos orales. No ha sido al revés, no es que se ha preocupado de un jovencito que estaba con su moto y se hizo un accidente y voló su incisivo central superior. No, la preocupación fue de la gente grande, y la gente grande, claro, tuvo ese confort. O sea, de principio, quién sabe, 4 implantes en la mandíbula, 6 implantes es lo mínimo que se puede colocar en la maxila, si no es que colocamos 12 y 12, ¿no es cierto? Entonces, cumpliendo parámetros biológicos, biomecánicos, una estética estable, duradera, simplificando el tratamiento, todos esos conllevan a ser los objetivos de la implantología actual. Es por ello que los implantes deben ser guiados protésicamente. Pregunta de examen. Los implantes son colocados en base a requisitos de la restauración final y no porque haya solamente disposición de hueso. Entonces, antes, en la época de los 60, 70, 80, se colocaban implantes por poco en el cerebro, ¿no? Donde prácticamente encontraban hueso y realmente eran implantes aberrantes, que no cumplían ningún confort adecuado, no le brindaban ninguna calidad de vida al paciente. Entonces, en esa medida, propiamente, se ha ido viendo. Ya. Entonces vamos a analizar nosotros los tipos de hueso. En principio, según la calidad y la cantidad, saber que en la calidad tenemos del 1 al 4, en la cantidad de hueso A, B, C, D, E. Entonces ya esta es la clasificación del Knoop-Sharp, y por lo tanto nosotros tenemos que darnos cuenta que en esta clasificación, por ejemplo en el tipo 1, el hueso maxilar se va a componer casi exclusivamente de hueso compacto homogéneo. En el tipo 2, un compacto ancho, como están observando, rodeando a un hueso esponjoso denso. En el tipo 3, esa cortical delgada que rodea al hueso esponjoso denso. Y el tipo 4, que pues ojalá no nos tocase eso, pero en general suele tocarnos, donde las corticales son sumamente finas y rodeando un hueso esponjoso que ni siquiera es denso, ¿no es cierto? Entonces, en esa medida, prácticamente nosotros tenemos esa situación. En cantidad ósea,
nosotros debemos detallar la amplitud, el espesor y la altura. Ustedes cuando están en prótesis fija utilizan unos medidores donde van viendo el grosor del metal, porque estoy hablando de metal o cerámica, o sea, de las porcelanas. Entonces, de la misma manera tenemos unos medidores más grandes para medir el grosor de la cresta ósea, su amplitud, su altura. Entonces, es bueno tener presente. Entonces, un tipo A que es excelente, estamos hablando de pacientes veinteañeros, treintones y demás, donde el reborde alveolar está conservado, en una de esas solo ha perdido por accidente alguna pieza, tiene buena amplitud, altura y espesor. Es el ideal. Lamentablemente no siempre ocurre esta situación. El hueso tipo B ya, si bien es conservado, pero ya noten cómo el espesor ha ido variando, adelgazándose y propiamente va teniendo. Estamos hablando de cuarentones, cincuentones. Hueso tipo C, donde ciertamente ya solo nos queda el hueso basal. Estamos en pacientes setentones, ochentones, donde ciertamente tanto hemos perdido en altura, en espesor, en amplitud, en todo. En realidad ya no existe el reborde alveolar, solamente estamos con hueso basal. Y luego tenemos hueso tipo DE, donde su reabsorción es importante, es muy avanzada del hueso basal, noten. Entonces, directamente a mucho nos da posibilidad para 2 implantes para sobredentaduras. Para sobredentaduras, sobre todo, ustedes saben que las prótesis inferiores no son las mejores, ¿no es cierto? Por las inserciones, la lengua y todo ello. Entonces, en calidad ósea, vamos a tomar en cuenta la densidad de las corticales, su densidad trabecular y toda esa situación. Y entonces esa estructura ósea va a variar tanto en situación de corticales como del esponjoso, ¿no es cierto? Un panal de abejas, ¿y qué puede retener al implante, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que una suerte de ejemplos podemos ver aquí en calidad ósea que nos da la pauta para poder ir viendo cómo puede ir insertándose estos implantes. Por tanto, el diagnóstico en implantología tiene que ser clínico, tiene que ser por imágenes y por modelos. En realidad, planificar la inserción de implantes tiene que ser un acto muy detallado, sobre todo contar con las tomografías que ya hayan sido calculadas al milímetro y demás. Entonces, es con esta imagenología, sean teleradiografías, ortopantos, las intraorales, las periapicales, pero fundamentalmente el aspecto tomográfico que nos va a colaborar para poder planificar. Y es así que vamos a poder determinar si este paciente está apto para la colocación de implantes, porque en realidad en su ignorancia el paciente, cuando tiene ya mucho dinero, piensa que con el dinero se puede hacer todo. Lamentablemente el dinero ayuda, pero si el paciente ya no tiene hueso, ni recreándolo, porque para hacer la odontología regenerativa, toda esa parte de injertos, membranas, tenemos que tener un andamiaje que soporte al injerto óseo, que soporte a la membrana, o sea, no puede estar en el aire, por supuesto. Entonces, de ahí que se tiene que determinar si este paciente es apto para los implantes. Puede ser dueño de 4 empresas y demás, y sin embargo tener la limitante que ya estoy mencionando. El tipo de prótesis, la cantidad, distribución, diámetro, longitud, posición y tipo del implante. Entonces, hay situaciones muy variables que hacen que por ello tiene que ser una, de alguna manera, una situación muy detallosa para poder
también darnos cuenta si el paciente es portador de trastornos de coagulación, de cicatrización, de metabolismo, de aspecto inmunológico, patologías psíquicas y mentales. O sea, por decir algo, si estamos con algún paciente que tiene trastornos de la coagulación o un diabético poco controlado, o mismo una persona con problemas mentales, está descartado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que nosotros ir analizando esos factores de riesgo en cuanto a edad, tipología facial, hábitos, colaboración, higiene. O sea, será muy rico el paciente, pero realmente si él no ha podido mantener sus piezas dentarias en boca, por decir, llega a ser millonario a los 40, 50 años, y sin embargo, claro, qué sé yo, es de dudosa procedencia su dinero o situaciones, o culturalmente no es una persona que realmente haga durar nada, tampoco se puede colocar los implantes, ¿no es cierto? Entonces tenemos que considerar toda esa. Y también mismo situaciones locales. Si el paciente no abre lo suficientemente la boca, deberá ser sometido a un maxilofacial para poder solucionar el problema condilar o algo, o el soporte labial, la plenitud facial. El compromiso estético, por ejemplo, no será lo mismo colocar implantes en los sectantes anterosuperiores, anteroinferiores, que colocar una mesa oclusal posterior, donde la demanda estética no es muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, en una de esas, luego también la salud de los tejidos blandos, las piezas dentarias remanentes, forma y tamaño de los rebordes. En realidad, uno va analizando bastante para poder planificar cuántos implantes voy a colocar en esta boca, su distribución, su alineación, el nivel, su paralelismo y obviamente el tipo de prótesis, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, observen que si está bien alineado en el arco, podríamos colocar el implante que está necesitando el paciente o alrededor de los dientes. Entonces, la idea estaría bastante buena. Y además tenemos que tomar en cuenta las distancias mínimas. Entre implante e implante, pregunta de examen, los 3 milímetros. Entre implante y diente, 1.5 de milímetro. Y no se olviden que el nivel y el paralelismo es sumamente importante, observen, o sea, este desnivel, el ideal sería como esta situación. Entonces, lo mismo la alineación, observen cómo se va a hacer el diseño protésico, uno por un lado, por otro, es absurdo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que notar también que dentro de los implantes hay una clasificación según el diámetro, longitud y superficie. Según la longitud, tenemos cortos, regulares y largos, y por cada milímetro de longitud se gana 10 grados de osseointegración. Entonces, luego tenemos también, según el diámetro, estándar, mini y macro, y por cada milímetro de diámetro se gana un 40% de osseointegración. Y según su superficie, hay superficies maquinadas, tratadas, híbridas. Esta, por ejemplo, es superficie expuesta del maquinado. Estas son ya más ya granuladas con ácidos y demás. Ahora, las complicaciones, puede haber quirúrgicas, puede haber también protéticas, y ciertamente las causas de fracaso en las etapas de osseointegración inicial podría ser que hemos sobrecalentado en exceso, ¿no es cierto? O sea, una técnica quirúrgica incorrecta, o con revoluciones muy altas, o haber cargado el implante prematuramente. Entonces, directamente provocamos el fracaso. O en la etapa de remodelación ósea, cuando la prótesis tuvo un diseño incorrecto, o en la etapa de estabilización, cuando el paciente es respirador oral o interposición lingual, o no ha existido los controles adecuados. También estará contraindicado los implantes en una suerte de situaciones anatómicas desfavorables, también funcionales, patológicas,
si el paciente va a ser sometido por cáncer a radioterapia. Ustedes saben que los que son cancerosos directamente es imposible pensar en esta situación. Los que tienen ciertos grados de patología, la sequedad de la boca, el síndrome de Sjögren, pacientes con lenguas exageradamente grandes y pacientes incultos, ¿no? Que pese a que son millonarios y demás, pero realmente no compensa su poca cultura con su lotería que se sacó, con lo que robó, con lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces persiste en su manera de ser, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si hay situaciones generales en contra, tampoco podríamos someterlo al paciente, es hacerlo sufrir. Como verán, es una situación que hay que analizar en cada uno de los pacientes y ya yéndonos a la técnica como tal, no es solamente pensar que sea la escuela que sea. Por ejemplo, en esta usamos la Linderman, luego viene la cilíndrica, luego viene la piloto, luego viene la específica, luego ya estamos con el portaimplante, colocamos ya el implante y pues parece algo muy simple y en realidad nos hace pensar que sí lo es y a rato sí lo es en personas que realmente tienen una adecuada formación. Ya se vuelve una situación bastante rutinaria y sin mayor problema. Pero el objetivo de mi clase no es volver los implantólogos, ni mucho menos, ni que gusten de los implantes, sino que ustedes ya están viviendo en la era de los implantes. Muchos de ustedes que ya han rotado en la clínica van a atender pacientes portadores de implantes, entonces tienen que saber cómo se los trata y también saber qué está ocurriendo en sus tejidos. Y para eso es esta clase, saber cómo es un diente versus el implante, porque ya hemos visto que al tener los 4 tejidos tenemos mecanismos de defensa sumamente adecuados, entonces retarda la inflamación y la infección terriblemente. La pérdida ósea demora bastante tiempo. En cambio, en un paciente que es portador de implantes, solamente tiene 2 tipos de tejidos, la mucosa periimplantaria y el hueso alveolar. Entonces, al no haber ligamento periodontal ni cemento, es más lábil, es más débil y por lo tanto la inflamación va directo al hueso. Entonces, de ahí que el paciente perimplantado tiene esa diferencia estructural. Entonces, parece igual, pero no lo es. Mismo en el sondaje mecánico, aquí tenemos una suerte de fibras, tanto de la encía como del periodonto, que evitan que al sondear nos vayamos directo a la cortical. En cambio, aquí mismo, como estas fibras son perpendiculares, estas son paralelas. Entonces, sondeamos en un paciente perimplantado y al tiro nos vamos a las corticales. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, la infección igual la inflamación y la infección va directo a la cresta ósea. O sea, es más lábil la persona que está portando implantes. Entonces, de ahí que nosotros tenemos que ver que estas características biológicas hacen más susceptible al implante y a la inflamación y, lógicamente, a la pérdida ósea. Por tanto, nosotros es bueno recordarnos que si bien es similar al diente y nos hacen creer que sí, no presenta fibras de Charpie, tiene una unión hemidesmosonal circunferencial perpendicular al conectivo tisular, pero hay esa tendencia del paralelismo. Y si bien esta osiointegración, esta situación conceptual de Brennemar, que la dio el 65, nos hace ver que debemos analizar esta morfología perimplantológica. Por un lado, que hay epitelio efectivamente, tanto de la mucosa alveolar y masticatoria, hay epitelio del surco, hay epitelio de unión y hay tejido conectivo versus, pero en realidad hay un contrasentido, porque el epitelio del surco es una continuación del epitelio gingival
y no es queratinizado, por lo tanto no tiene protección. La queratina es como una costra de protección. Al no haber queratina, pues la inflamación, infección va rápidamente. ¿Hay presencia de líquido crevicular? Sí, eso se ha visto que sí. Puede haber algo de defensa. El epitelio de unión tiene desmosomas, se unen a la superficie del implante, pero a través de la mitad, o sea, de hemidesmosomas y la lámina basal. Lo que cuando es diente no es hemi, es entero, y forma un sellado mucoso de 2 milímetros de altura, que ciertamente es bastante bajito, ¿no es cierto? Entonces, luego los fibroblastos unidos por esa capa de glicoproteínas, no va a haber fibras parecidas a las dentogingivales, transeptales y demás, porque estas fibras, salvo en algunos implantes de superficie rugosa, ¿no? Entonces, porque hay que ver que en esas que son rugosas podría haber una orientación perpendicular, pero en general en la mayoría de los implantes es paralela, no es perpendicular. De ahí que la sonda penetre en la mayor parte del tejido conectivo por esa vulnerabilidad de haber. Al no haber pregunta de examen, ligamento periodontal, la unión entre hueso y el implante es una anquilosis funcional, ¿no? Es lo que ya Brenneman lo definió, la oseointegración. Nosotros tenemos que con calma observar estas tablas, porque claro, la hora no me va a avanzar, no me va a alcanzar, en que ciertamente ya Giulio y demás dieron todos estos datos del ancho biológico, esto quiere decir ancho biológico, y propiamente en el implante es mucho más grande, ¿no es cierto? Entonces, ya lo habíamos dicho que ciertamente sin ser patológico, el periodontómetro entra a 4 milímetros, mientras que la boca a 3. Entonces, comparando implantes con dientes, notarán que en el tejido tisular las fibras son paralelas, mientras que en los dientes son perpendiculares. La vascularidad es muy pobre, es menor, no tiene buena capacidad defensiva. Luego, cuando metemos y estamos sondeando, puede llegar hasta 4, y eso que no es algo patológico, pero es demasiado profundo, por lo tanto el paciente le cuesta limpiarse y pronto se puede inflamar y se puede infectar, y propiamente es menos, toda esta situación es menos irrigado, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre hay mayor defensa en los dientes, hay cemento, hueso, ligamento periodontal, aquí está óseo integrado, aquí hay anquilosis, aquí hay hemidesmosomas con una situación de zonas demasiado delgadas y no correspondientes. Esto que ya todo está traducido, pueden sacarle la foto y hacer la comparación, porque todas estas estructuras periimplantarias que se pensaban que eran similares tienen diferencias. Y Aberblum en el 91 hizo esta tabla donde ciertamente ya se hacía esos hallazgos que son bastante evidentes, ¿no? Entonces todos estos cambios van a aportar a esta mucosa periimplantaria una estructura histológicamente parecida a una cicatriz. No es en realidad un tejido viable, es como la cicatriz que es contráctil. O sea, siempre una cicatriz tiene menos posibilidades. Por ejemplo, cuando hemos tenido algún accidente o alguna quemadura o algo, la cicatriz es notoria. Entonces su calidad no es muy buena y tampoco su vascularidad y demás. Entonces, de alguna manera es bueno tomar en cuenta todas estas informaciones, porque si bien tanto los dientes como los implantes van a emerger a través de la mucosa, esa interrupción del epitelio va a tener alguna modificación,
y tenemos que tomar en cuenta al ancho biológico o espacio biológico. Ya Giulio en el 61 dio las diferentes dimensiones y pues ya Nevis en el 93 las redondeó a 3 y pues esto en pacientes dentados. En pacientes también es bueno recalcar que en la clasificación del 2018, 2017, 2018 ya no vamos a llamar ancho biológico, sino inserción tisular supracrestal. De lo mismo en el implante, en el paciente perimplantado. También tenemos que destacar que ya no estamos hablando de biotipos, estamos hablando de fenotipos, porque este término va a involucrar y engrosar a través de un método visual de transparencia. Cuando la sonda es visible, estamos frente a un fenotipo delgado, y cuando no es visible es un fenotipo grueso. Entonces toda esta información nueva, de esta nueva clasificación, es bueno que lo tomen en cuenta, es la letra menuda del examen. Entonces ustedes tienen que ver que no se debe hacer daño a ese epitelio de unión, a esa inserción supracrestal, y pues el daño es a través de hilos retractores, impresiones, cementación, las preparaciones profundas y demás. Entonces hay que ver que hay diferentes tipos de pacientes, los de fenotipo fino y los de grueso. En los de fino es con pinzas, son sumamente delicados, pues que se puede provocar la recesión. En cambio, en el grueso, cualquier error es disimulado por la hiperplasia y el agrandamiento. Es decir, que todos estos pacientes con fenotipo periodontal grueso toleran muy bien cualquier pequeño error que nosotros hagamos. En cambio, el que es fino, pues la demanda judicial puede estar a la vuelta de la esquina, porque ciertamente es un escaso hueso laminar, son corticales sumamente delgadas, las encías de la misma forma. Entonces, por tanto, no tolera esa situación ya si el paciente es perimplantado, porque la recesión va a dejar a flor las espiras del implante. En cambio, las de grueso podría ir bastante bien. Nosotros nos tenemos que dar cuenta que todo paciente va a querer tener una bella sonrisa. Entonces, de alguna manera, si nosotros aún no estamos aptos para una buena colocación, sobre todo en fenotipos finos, tenemos que derivar los pacientes. En los gruesos podremos practicar, pero en los otros no. Entonces la cantidad en sí insertada mínima de 2, el promedio de 2 a 7, poca de 2 a 5, adecuada de 5 a 7. O sea, es bueno tomar en cuenta todas estas referencias. Ahora, este paciente perimplantado, hablando de encía queratinizada, también tenemos que ver que el fondo del vestíbulo y que esté insertada, es bueno hacerlo. Por eso estos injertos han sido favorables, porque por fin tiene profundidad de vestíbulo. Entonces, luego, en la histología del tejido óseo, periodonto y tejido perimplantario, hay que analizar, por ejemplo, el decúbito. Este es implante y este no es un puente entre dos implantes, y los temporarios van a ser el decúbito correspondiente merced a una adecuada encía queratinizada. Entonces es así que, a pesar de que aún puede haber controversias en cuanto a cuánto de grosor de encía queratinizada o su existencia, es bueno tenerla mismo en tejidos periimplantarios, ¿no? Porque no se olviden que el parangón de gingivitis, cuando hay implantes, se llama mucositis. En periodontitis se llama perimplantitis. Entonces, en esa medida, se ha comprobado clínicamente, radiológicamente y histológicamente que la pérdida ósea alrededor de implantes va a ser más rápida que alrededor de los dientes. Ya les he explicado el por qué, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por menor vascularidad,
porque hay un paralelismo en las fibras colágenas. Entonces, ese paralelismo no da el aspecto defensivo. Se llamará mucositis cuando por suerte solo ha tomado lo de afuera, solo el tejido blando, pero el tejido óseo que está involucrando las espiras del implante aún está íntegro. En cambio, en la perimplantitis, lastimosamente, las espiras del implante ya están visibles y propiamente ya el hueso se ha empezado a destruir y es un tanto irreversible. Entonces, las mucositis van a tener estas características clínicas, o sea, hay biofilm bacteriano, placa, cálculo, hay edema, enrojecimiento, sangrado, o sea, son pacientes descuidados que uno los tiene que hacer asustar. Tenemos que sacar las radiografías, de momento decirle sí, no hay pérdida ósea, pero pronto usted pierde estos implantes. Usted tiene que cepillarse, tiene que usar hilo dental, tiene que usar sus enjuagues, sus inhibidores de placa bacteriana, tiene que usar todos los implementos adecuados, los interdentarios, para realmente frenar. Lastimosamente, cuando ya sacamos la radiografía de algún paciente perimplantado y que ya notamos la destrucción y vemos que radiológicamente hay pérdida ósea, ya es perimplantitis y de paso su encía está sangrando, está hinchada, el sondaje está profundo y todo ello. Entonces, por tanto, cuando haya esa destrucción ósea, hay movilidad. El dolor no es una pauta como en los dientes. El dolor en todo caso podría ni siquiera presentarse. Entonces, de alguna manera son bacterias, igual que en los dientes, que han provocado todo este fracaso. Y por lo tanto, ya esa colonización de esa placa dentobacteriana, dentoimplantada y demás, va destruyendo. Entonces, se plantea esta microbiología de cocos gram positivos, bacilos gram positivos, pero en la perimplantitis ya tenemos bacilos gram negativos, anaerobios, y eso es lo peor. Entonces ya empezamos a tener problemas con las espiroquetas, los bacteroides bursitus, fusobacterios, Prevonella micros, Prevonella gingivalis, todo ello, y vean la gran destrucción ósea. Ya las espiras están expuestas. Una vez que las espiras están expuestas, estamos en momentos críticos. Entonces, ¿por qué ha fallado esto? Por la mala higiene del paciente. Entonces, no es cualquier paciente el que le ponemos implantes, no por ser millonario, pero inculto, va a ser un buen paciente para implantes. No se metan en problemas. Es bueno que nosotros tomemos en cuenta y le expliquemos al paciente que primero tiene que aprenderse a asearse. No se le va a colocar los implantes hasta que la cantidad de dientes que tiene sean bien mantenidos. Entonces, para que realmente se motive. Y entonces, todas esas prótesis cementadas y demás que se ve cómo están contaminadas, y es bueno tomar en cuenta que también si hay exceso de cemento puede ser un área gatillo para haber provocado también la perimplantitis. O sea, hay que tener cuidado en toda la superestructura. La patogenia ya sabemos que igual que en los pacientes dentados, la perimplantitis va a empezar insidiosamente, primero como mucositis, y claro, la perimplantitis ya vendrá cuando ya existe movilidad de los implantes. Esto es para reflexión, porque son dientes. Miren, observen cómo está inflamado todo. De la misma manera que los dientes tienen estos canalículos, tienen dentinarios con bacterias, tienen el adosamiento de todo este biofilm calcificado, todo ello. De la misma manera también en pacientes perimplantados podemos nosotros darnos cuenta que puede haber la misma situación. Entonces nosotros revelamos y vemos que la etiología de la enfermedad periodontal y perimplantar no es más ni menos que factores bacterianos, genéticos y medioambientales, igual que en un paciente dentado.
Y aquí es un recordatorio de lo que ya sabían, que es un biofilm y todo ello, cómo se organiza, los grupos, el área roja, anaranjada, amarilla, todas estas bacterias que van colonizando, y así como un paciente dentado, también en un paciente perimplantado tenemos que educarlo. Si no lo educamos y permitimos que ya de principio se presente en nuestro consultorio con mucositis, debe ser reflexionado. Este es portador de una sobredentadura, ¿no? Entonces, porque recordar esta situación es importante, que no llegue la mucositis a ser perimplantitis. Y bueno, esto ya lo vieron, vamos a ir pasando, también lo vieron, pero esto sí, así como para todo hay clasificación, también en la perimplantitis ya Monbelli en el 99, con Rabovic y Spickerman en el 95, han hecho de la clase 1, 2, 3, 4, de acuerdo al grado de progresión de la pérdida de las corticales alveolares y todo ello. Observen la cantidad de irritantes locales, de presencia de cálculos alrededor de estos implantes. El tratamiento de una mucositis es debridar con las curetas de plástico, de teflón, puntas de plástico. Ya saben que no podemos usar metal, ¿no es cierto? Y obviamente aquí las tienen, son los ejemplos, todo es de plástico o de carbono, ¿no? Entonces son curetas especiales que más Hufrel también las vende para implantes, y tenemos que saber hacer esta. Ustedes deberían tener siquiera una de estas para los pacientes que reciben. Desorganizar la placa, la biopelícula es un deber, y obviamente concientizar a nuestro paciente para que no llegue a la perimplantitis. Entonces aquí hay un raspador plástico, está limpiando alrededor de la mucosa perimplantaria. Entonces la sistemática es bastante similar como en el paciente dentado, ¿no? Entonces, de alguna manera, la ausencia de mucosa queratinizada puede predisponer, por eso los injertos ameritan hacerlos. Ya cuando el paciente ya tiene perimplantitis, observen, ya las espiras están expuestas. No es que no haya tratamiento, pero en realidad el implante está condenado. ¿Qué se hace? Se hace una descontaminación mezclando regeneración. Se hace un implantoplastía, hay una cirugía resectiva, se descontamina, se usan muchos ácidos. Entonces, de alguna manera, uno trata de preparar toda el área, pero ya cuando el implante está movilizado, se hace la explantación. Ese término quiere decir ya eliminar el implante, ¿no es cierto? Y existen porcentajes para hacerlo. Ahora, hay una clasificación también de defectos perimplantarios, igualito que vieron hace un rato. Aquí los tienen en cuanto a frontal, mesial y todo ello. Es un poquito complicado, pero no es muy difícil de aprender. Ahora tenemos que darnos cuenta de estos patógenos. La AA ya saben que es la actinomyces actinomycetencomitas, la Brevonella intermedia, Porphyromonas gingivales. Luego tenemos estafilococos y todo esto en las lesiones perimplantarias, ¿no? Entonces, Lynn Holtz y colaboradores entonces ha ya dado su situación conceptual, que la biopelícula asociada al fracaso de los implantes son bacterias fundamentalmente gram negativas y bacilos gram negativos. Entonces todos los gram negativos anaerobios son los que posibilitan que se pierdan los implantes, que se expongan las espiras. Una vez expuestas las espiras, estas son trefinas para colectar tejido óseo, entonces para hacer las cirugías regenerativas. Obviamente, hasta cierto punto podemos abordar, hacer el tratamiento quirúrgico de la perimplantitis. Igual podemos hacer un colgajo de Weaver modificado, y pues hacemos un colgajo entero, y ya este mucoperióstico de paciente, las espiras las aplanamos. En eso consiste la cirugía, y colocar injertos y membranas. Entonces ya van a ver dentro de un ratito, enseguida voy a mostrar unas espiras aplanadas,
Entonces todas esas espiras que se están exponiendo se las aplana, se evita sobrecalentar lógicamente. Entonces aquí están las espiras, claro, si todo estuviera oscuro se vería mejor. Entonces aquí está el colgajo mucoperióstico, están las espiras y ahorita ya están aplanadas. Observen cómo estaban enteras y aquí se los aplanaron, ¿no es cierto? Entonces en eso consiste el tratamiento y esperar que el paciente esta vez sí funcione, ¿no? Porque no ha sido falla nuestra, es falla de mala higiene de parte del paciente, ¿no? Ahora, cuando hay un problema oclusal, sí es falla nuestra haber hecho mal diseño oclusal, pero esto es netamente responsabilidad del paciente. Entonces ya una vez que las espiras están bien aplanadas, todo lo dejamos bien liso y el paciente aprende por fin a cepillarse con los interdentarios y demás, entonces ya el implante puede decirse que puede durar. Aquí, por ejemplo, estamos sondeando y aquí sale pus, ¿no es cierto? Entonces, es otro paciente, ¿no? Entonces, aquí igual espiras, luego se ha aplanado. En la radiografía se ve cómo se ha aplanado, entonces, y se ha colocado injertos óseos, ¿no es cierto? Entonces, ya toda esa situación, es bueno, es bueno que nosotros veamos todo esto para concientizarnos, que no es nomás que el paciente nos pida implantes, porque muchos de ustedes son de la época, egresan, ¿qué especialidad vas a hacer? Implantología, o sea, del 100%, 99% todos estudian implantología, ¿no es cierto? Entonces es lindo, es apasionante. Entonces mi hijita igual, ni bien salió, ya estudió implantología, ¿no? Pero ahora, claro, está en la U de Chile, de endodoncia y todo ello. Entonces tiene ambas áreas, tanto la mutilante como la conservadora. Vean que son los injertos mezclados, todo eso, y obviamente todo eso preparado, adecuadamente preparado, se coloca en los lechos y de ahí ya vean que las espiras, muchas de estas espiras se ha aplanado. Son pacientes descuidados, tienen que decirles que compren sus interdentarios y demás, igual que en el paciente dentado, ¿no? O sea, el paciente dentado igual pierde sus dientes por no hacerse. Entonces estas espiras expuestas hay que aplanarlas, poner los injertos, poner las membranas y todo ello.